Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y en esta ocasión os traemos un tutorial que nos habéis solicitado muchísimo desde todas las redes sociales. Últimamente hemos estado publicando algunos personajes a modo de prueba para ver qué tal renderizaba Photoshop los personajes y nos habéis preguntado cómo los creamos, así que después de que lo pidáis tantas veces, aquí va el tutorial. Os vamos a mostrar cómo personalizar rápidamente algunos aspectos o parámetros de vuestro personaje de un modo muy simple, muy rápido. Os vamos a mostrar cómo llevar luego este trabajo a Photoshop, personalizar un poco las texturas, así como trabajar con el render final y la iluminación. Y ya no solamente esto, sino que también aprenderemos cómo podemos animar estos personajes para conseguir algo así. Así que después de semejante exhibición, creo que simplemente nos queda empezar con el tutorial. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Conecta Tutoriales, líder en España y Latinoamérica. Para realizar este tutorial vamos a utilizar un software relativamente nuevo para nosotros. Hace poco que lo descubrimos, llevamos un par de días probando y vemos que nos puede dar algunos resultados bastante interesantes. Se trata de DAZ Studio 4.6 en la versión Pro. Actualmente el software se encuentra de forma temporal, gratuito, en la página web del autor que podéis ver aquí en pantalla. No sabemos hasta cuándo va a estar disponible la descarga de forma gratuita, así que os recomendamos que aprovechéis ahora, lo descarguéis para poder probarlo. Principalmente DAZ Studio nos permite trabajar con unos modelos predefinidos o importar nuestros modelos. Incluso en internet vamos a encontrar muchísimos modelos para poder adquirir y posteriormente trabajar con ellos. Y además nos va a permitir, por un lado, componer una escena mediante luces, cámaras y asignarle un movimiento o una pose a nuestros modelos 3D. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer será crear un documento nuevo desde File, New, le decimos que no queremos guardar y vamos a trabajar con un modelo base. Vamos a ir a la pestaña de Actor en Smart Content y trabajaremos con figuras. Si desplegamos podemos seleccionar por ejemplo personas y en la categoría de hombres vamos a trabajar con Basic Male. Veréis que, bueno, en mi caso tengo diferentes modelos. Si estáis atentos a la lista de suscripción que tiene la página de DAZ, a veces incluyen modelos gratuitos para que podáis descargar y añadir a vuestra galería. Vamos a trabajar con el modelo básico y veréis que cada modelo tiene unas propiedades o nos permite definir ciertos valores. En este caso, si yo voy a Shopping en la pestaña de Editor, vemos que podemos definir algunas propiedades de nuestro modelo. Lo podríamos hacer, por ejemplo, más femenino, le añadiríamos tetas, así como ensanchamos un poco las caderas en este caso. Podemos quitarle rasgos masculinos simplemente con un poco más de estrechez, en este caso en la parte superior, lo que hace que la parte inferior quede más ancha. Podemos hacer que sea más pequeño, incluso que llegue a ser un niño. Vamos a crear, por ejemplo, un personaje cómico. A partir de ahí es muy sencillo, simplemente pues tenéis que ir probando todas las propiedades. Vamos a hacer un personaje pues relativamente bajito y extremadamente fuerte. En lugar de que sea fuerte podríamos hacer que sea grueso. A partir de ahí pues es ir probando. Veréis que además hay diferentes tipos de grosor. Podemos engrandecer todo el cuerpo o solamente parte de la barriga. A partir de ahí vamos a poder ir ajustando hasta encontrar nuestro personaje como nosotros lo necesitamos. Vamos a poder trabajar también con las partes de forma individual si las seleccionamos. En este caso tengo la cabeza. Vemos que podemos trabajar con la posición de arriba y abajo. O podríamos trabajar con la rotación de la cabeza. En este caso lo que nos interesa es crear un personaje cómico, así que vamos a trabajar con el tamaño y lo hacemos un poquito más grande. Y ya tenemos un muñeco algo más gracioso. Vamos a terminar de ajustar, vamos a darle un poco menos para que luego no tengamos problemas con la ropa. Así que nos interesa músculo, menos barriga, algo así. Dicho esto, vamos a empezar a añadirle propiedades. Si nosotros volvemos a Smart Content, dentro del panel lateral veréis que tenéis diferentes opciones. Podemos, por ejemplo, trabajar con pelo
y podríamos añadirle un poco de pelo. Vamos a añadirle también algo de ropa, le añadimos ropa básica, por ejemplo unos boxers y una camiseta, y luego en Photoshop, cuando nosotros importemos al modelo dentro de Photoshop, os enseñaremos cómo podemos editar estas texturas para personalizar, en este caso, la camiseta. Como habéis visto, de un modo muy rápido y muy simple ya he creado mi modelo y ya está listo para animar o para llevar a Photoshop. Vamos a ver cómo podemos animar o modificar sus poses. Veréis que DAZ Studio nos lo pone muy sencillo a la hora de animar nuestro personaje o de modificar su pose. Tenemos diferentes métodos para hacerlo. Por un lado podemos seleccionar, por ejemplo, la mano y modificar, en este caso, vemos que a medida vamos modificando se cambian todas las propiedades del cuerpo trabajando con un movimiento relativamente realista. Vamos a poder modificar, por ejemplo, hacia abajo. Vamos a bajar la otra mano. Y vamos a poder modificar todas las partes del cuerpo hasta el punto de poder modificar, vamos a acercarnos un poquito, incluso dedo por dedo. Vamos a coger esta parte de aquí y vemos cómo poco a poco le vamos cerrando de forma manual la mano. Para que este trabajo no sea tan tedioso, nos ponen por defecto algunas poses predefinidas en la parte superior. Vemos que tenemos directamente una pestaña de poses. Vamos a buscar las poses masculinas o las de niño, que también nos sirven, y simplemente con doble clic podemos ver cómo rápidamente adapta la pose que nosotros definimos, y a partir de ahí podríamos seguir modificando y ajustarla un poco más a nuestras necesidades. Tenemos muchísimas poses y luego veremos que incluso vamos a poder animar las transiciones de una a otra. Una vez que nosotros seleccionamos una pose que nos parece adecuada, por ejemplo, vamos a trabajar con esta de aquí que está saludando. Podemos ir a File, Export y exportar. En este caso, vamos a ir al escritorio y le llamaremos Nene DAZ, por ejemplo, y lo vamos a exportar en formato .obj. Con este formato luego vamos a poder abrir Photoshop, importar nuestro archivo y trabajar con él sin ningún tipo de problema. Vamos a guardar y ya lo tenemos guardado para luego. Además de trabajar con la pose, también vamos a poder definir alguna de las animaciones. Tenemos animaciones ya definidas, por ejemplo, aquí se sienta en una silla, da en este caso, abofetea a alguien o recibe él mismo la bofeteada. Lo hacemos bailar. Tenemos diferentes poses y en el panel inferior vamos a poder animar nuestras poses de una a otra. Por ejemplo, volvemos al panel de poses y empezamos trabajando con esta de aquí y le decimos que 2 segundos más adelante trabaje con, por ejemplo, esta de aquí. Automáticamente veremos que nos hace la transición de una a otra y en todo momento vamos a poder ajustar las partes. Como veis, el funcionamiento de DAZ Studio es muy sencillo y muy intuitivo. A partir de aquí podríamos estar horas y horas para explicar todo el funcionamiento de DAZ. Simplemente nos interesaba que lo conocierais y a partir de ahí que vosotros experimentarais y probarais un poco todas las posibilidades que nos ofrece. Veréis que incluso lleva incluidos algunos tutoriales para empezar a funcionar con él y ver todas las opciones. Vamos a poder añadir luces y cámaras para conseguir un render directamente dentro del mismo DAZ en el caso de que tengamos que trabajar con vídeo, y si no, anteriormente habéis visto que hemos exportado cuando el niño estaba saludando a formato OBJ, así que ahora vamos a ver cómo podemos utilizar ese archivo OBJ que hemos creado e importarlo dentro de Photoshop para añadirle la iluminación y obtener el render final directamente de Photoshop con mayor calidad. Antes de ello, y para facilitar un poquito más la tarea, vamos a personalizar mínimamente la ropa y darle un poco de textura directamente en DAZ para que luego a la hora de exportar tengamos una referencia más clara que la ropa que lleva ahora. Simplemente seleccionando cualquier parte del cuerpo, o en este caso la parte superior para que nos seleccione la camiseta, botón derecho, podemos trabajar con seleccionar, Select the Shirt. Y una vez que tenemos la camiseta seleccionada, dentro del panel de Actors, en materiales tenemos diferentes materiales. Voy a aplicarle una camiseta roja para posteriormente poder ponerle el logotipo de Conecta Tutoriales y ya llevará los colores corporativos. Podríamos hacer exactamente lo mismo con los pantalones, botón derecho, seleccionamos los boxers y trabajamos con cualquiera de las texturas
Vamos a ponerle un poquito a juego y ya tendríamos texturizado. Ahora deberemos volver a pose. Vamos a buscar la pose que salía saludando. Está aquí. Y por último le damos a File, Export y volvemos a exportar en OBJ. Nene final Photoshop. Siempre al final acabamos con 1000 archivos con nombres súper largos. Le damos a Save. Aceptar. Y ya estamos listos para trabajar desde Photoshop. Llegados a este punto, vamos a empezar a trabajar con Photoshop. Vamos a crear un documento nuevo, archivo nuevo, y aprovecharemos para trabajar con las mismas propiedades que tiene la miniatura del vídeo, que son 1280 x 720. Lo primero que haremos para darle un poquito de realismo será trabajar con algún fondo. Para ello me ha ayudado de Fotolia y he comprado la fotografía de la playa, que me parece bastante oportuna por la ropa que lleva en este caso nuestro personaje. Vamos a volver a Photoshop y lo que hacemos es importar directamente nuestra fotografía y la posicionamos más o menos según el encuadre que tengamos disponible. A partir de aquí vamos a trabajar con el archivo que hemos exportado, que es nenefinalphotoshop.obj, y lo importamos. Le decimos OK con las propiedades que vienen por defecto y nos va a pedir si queremos convertir, en este caso, los perfiles. Le decimos que sí, que nos asigne el espacio de trabajo directamente, le decimos que sí a todo. Y ya tendríamos nuestro personaje en 3D listo para trabajar con él. Vamos a rotar un poquito. Y vamos a modificar su posición, vamos a acercarlo. Más o menos algo así. Podemos trabajar con las luces, modificar en este caso la luz debería venir desde este lado para que sea más realista. Nos guiaremos un poco por las sombras de la palmera. Vamos a hacer que la sombra sea más corta, lo estamos viendo aquí, la de la cabeza. Y podemos suavizar un poquito esas sombras para obtener un resultado menos intenso. Poder ver un poquito más de detalle. Del mismo modo podríamos trabajar con la capa base de Fotolia y aplicar un poco de desenfoque, desenfoque gaussiano. A la hora de importar se ha importado como objeto inteligente, así que será un efecto que luego voy a poder modificar. Y ya tendría mi objeto colocado. Hemos dicho que ahí vamos a ver cómo podríamos personalizar rápidamente las texturas. Si nos fijamos, aquí tenemos la textura de T-Shirt en el panel de capas, dentro de la capa 3D. Hacemos doble clic y nos va a abrir la textura con un desglose delante, detrás y los brazos, y vamos a poder modificar de un modo muy rápido. Voy a ir a Illustrator, voy a seleccionar nuestro logotipo, en este caso de color blanco, Control C para copiar, y en Photoshop Control V para pegar. Le doy OK. Vamos a posicionarlo más o menos por aquí. Podríamos ver ya cómo queda directamente. Vale, no, me va a pedir que guarde primero para ver la previsualización. Antes de guardar vamos a bajar un poquito la opacidad para que la luz incida mejor y parezca que la camiseta le da reflejos rojos. Vamos a cerrar, le decimos que sí, que se guarde. Y ahora sí veremos cómo automáticamente nos va a aparecer nuestro logotipo de un modo muy rápido y muy sencillo, adaptado a nuestro muñeco. De esta manera podríamos personalizar desde el color o añadir cualquier gráfico a nuestra camiseta y poder hacer, por ejemplo, presentaciones de camiseta en 3D de un modo muy rápido con todo tipo de modelos. Llegados a este punto, nos toca interpretar para ver realmente cómo Photoshop renderiza y cuál es la calidad de Photoshop. Para ello simplemente botón derecho y le decimos interpretar. A partir de aquí van a necesitar muchísima paciencia, dependerá un poco de cada ordenador, de las propiedades del mismo. Suele ser un proceso un poquito largo, pero por lo general el resultado vale bastante la pena esperar.
Lo que vamos a hacer nosotros será cortar el vídeo. De momento dice que tardará aproximadamente 20 minutos o así. Voy a cortar el vídeo y una vez que tengamos el render volveremos a activar y terminaremos de hacer los ajustes finales. Aquí pueden ver el resultado que nos ha devuelto Photoshop. La verdad que con un poquito de paciencia y ir experimentando, probando diferentes elementos, diferentes poses o diferentes luces, podemos conseguir resultados bastante interesantes. Ayer publicábamos un tutorial que habla sobre luces, destellos y color. Aplicando este tipo de técnicas veréis que en Instagram hemos publicado diferentes trabajos a lo largo de esta semana a medida que íbamos probando. En este caso probamos la calidad de los materiales a la hora de renderizar las texturas. Y aquí podéis ver otro ejemplo que en este caso sí que estamos aplicando el tutorial de ayer para crear destellos y tonos de color diferentes que lo que hacen es darle un ambiente global a la fotografía y nos devuelven un resultado bastante interesante. En este caso además era una crítica visual hacia todo el estereotipado de personajes, ¿no?, que se realizan y sobre todo la influencia de los videojuegos en los jóvenes que hoy en día está un poquito descontrolado. Dicho esto, volviendo al tutorial como tal, la verdad que nos va a permitir crear muchísimos personajes y sobre todo a la hora de exponer modelos de ropa, de camisetas. Por ahí ya no solamente os podéis limitar en ello, pensar que podéis modificar las texturas, vais a poder modificar la cara, añadir desde un tatuaje en el brazo, una cicatriz. Lo suyo es que experimentéis y sobre todo si lo hacéis os invitamos a que nos compartáis el resultado desde las diferentes redes sociales de la comunidad y directamente si me mencionáis además voy a poder verlo y estaré retuiteando las mejores o las más interesantes. Sabéis que por ahí mi Twitter es @conecta y mi Facebook es rafaconecta. Así que dicho esto, hasta aquí el tutorial, esperamos que os haya sido de utilidad, que le podáis sacar provecho. Muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo.